Bueno, mis hermanos, aquí estamos nuevamente dándoles la bienvenida, saludándoles cordialmente, invitándoles para un tiempo de enseñanza bíblica. Hoy a través de las preguntas y las respuestas. Los lunes siempre tomamos este tiempo para, eh, pues son diferentes formas de ministrar, ¿no? El Señor también enseñaba a través de las preguntas. Entonces vamos a darle curso a este tiempo para que ustedes pregunten dudas, aclaraciones, cosas que tengan que ver con lo que hemos enseñado, con las cosas que ustedes escuchan, con cosas que no han entendido, preguntas que surgen, cuestionamientos, a veces nos hacen preguntas, no necesariamente tiene que haberle pasado a usted. Aquí estamos, hermanos, para darle la gloria a Dios y empezamos como siempre lo hacemos orando. Vamos a orar, a darle gracias a Dios, a pedirle también la bendición, hermano. Siempre oramos por los demás, estamos orando continuamente porque el Señor bendiga, sustente, levante, fortalezca, sane y consuele y todo lo que Dios tiene que hacer por su infinito poder y por su bendita misericordia. Pero también nosotros también tenemos que pedirle el pan nuestro de cada día. Tenemos que pedirle la provisión para la iglesia, tenemos que pedirle la provisión para nuestras familias, provisión económica, moral, provisión, hermano, emocional y espiritual. Entonces, todas estas cosas tenemos que colocarlas delante de Dios. Bienvenidos todos, hermanos, les saludo cordialmente y les invito para que empecemos empecemos este tiempo con una oración. Vamos a orar. Hay algunas peticiones, ya las leímos esta mañana. Vamos a orar sobre esas peticiones. No tenemos tiempo de leerlas todas. Queremos aprovechar bien este tiempo. Ahora 8 días, pues se nos fue la energía según un corte y quedó una pregunta ahí, pues cortada, la respuesta fraccionada. Y vamos a ver cuándo podemos hacer un video para subirlo con la respuesta y que ustedes puedan tenerlo mano. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación. Te damos el honor, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es, Señor, el reino, el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Señor amado, aquí estamos, Dios mío. Somos un puñado de tus hijos que quiere mantener unido a través de la fe. Quiere mantener unidos los míos, Señor, y te da gracias, Padre, porque tú, Señor, nos ha abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Aunque tengamos poca fuerza, Señor, así lo dice tu palabra, pero tú has conocido nuestro corazón, has conocido nuestros anhelos, has conocido nuestros deseos, Señor, y tú estás dispuesto, Señor, para concedernos los deseos de nuestro corazón, Padre. Colocamos delante de ti, Señor bendito Dios de los cielos, este tiempo, Señor, en que podemos orar, podemos, Dios mío, Señor bendito, interceder, Señor, clamar por los hermanos que han estado, Dios mío, delante de tu presencia a través de la intercesión y decirte, Señor, considera, Dios mío, Señor, la necesidad de cada uno, considera, Dios mío, nuestros caminos, considera, Dios mío, Señor, nuestra dependencia total y absoluta de ti. ¿A quién más iremos, Rey, si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Si tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor de la gloria, el Dios poderoso, el único que puede suplir nuestra necesidad. Y hoy venimos, Dios mío, necesitados, Dios mío, de tu misericordia, necesitados de tu bondad, necesitados de tu favor, necesitados, Dios mío, Señor, de hallar gracia delante de tus ojos, Señor. Es lo que más anhelo, Dios mío, gracia delante de tus ojos y de los ojos de este pueblo, para poder honrarte, para poder glorificarte, para poder hacer tu obra, para poder transmitir, Señor, tu pensamiento, Señor, y poder, Dios mío, permitir que tu Espíritu Santo, Señor, tenga acceso a cada corazón a través de la palabra. Hoy, Señor, yo te pido la sabiduría, el entendimiento, hoy yo te pido la gracia, el poder, la unción santa de tu Espíritu, Dios mío, Señor, para poder discernir los tiempos, poder saber qué hacer en medio de ellos, poder ministrar tu iglesia, poder fortalecer tu pueblo, Señor, guiarle, Dios mío, Señor, en este camino de fe, guiarle, Dios mío, en este camino, Señor, que se vuelve a ratos pareciera inhóspito, Señor, pero es el camino tuyo, Señor. Es, Señor, bendito Dios, estrecho, Señor, y necesitamos, Dios mío, Señor, velar y orar. Necesitamos estar siempre despiertos
atentos, Dios mío, Señor, para no salirnos y siendo, Dios mío, Señor, instrumentos en tus manos. Oramos y pedimos, Dios mío, Señor, por esos dineros retenidos, Señor. Oramos, Dios mío, por esos negocios colapsados, Dios mío. Yo sé que a través de todos estos tiempos de pandemia, todo este tiempo de confinamiento, muchos han colapsado, muchos, Dios mío, Señor, han quebrado literalmente, Señor. Otros, Dios mío, Señor, han perdido, Señor, el ánimo, han perdido, Dios mío, sus empleados, han perdido sus socios, han perdido sus locales, Señor, donde se desenvolvían sus talleres, Señor. Todo, Dios mío, Señor, lo ponemos delante de ti, oh Dios. Y también, Señor, este pueblo, Dios mío, que pueda ser sensato y que pueda, Señor, caminar conforme a tu mandamiento, Señor. Solamente una visitación tuya, un derramar glorioso de tu espíritu, Señor, un espíritu de sabiduría, un espíritu de clamor, un espíritu, Dios mío, bendito Dios de los cielos, aleluya, acepto delante de ti, Padre. Poder librarnos, Dios mío, bendito Dios, de esta crisis, Dios mío. Señor, nosotros, Señor, sabemos, Dios mío, que por decreto tú, Señor, has abierto las puertas para que tu iglesia vuelva. Yo estoy dándote gracias porque ya hemos dado el primer paso, Señor. Falta la aprobación de esos documentos, Señor. Bendito Dios que se han enviado y a ti los encomendamos. Pedimos, Dios mío, tu bendición. Pedimos tu aprobación y pedimos, Dios mío, Señor, bendito Dios, que nos ayude, Señor, con el compromiso de que vamos a seguir alimentando, Señor, tu pueblo, Señor, estos que no tienen donde congregarse, estos, Dios mío, que por el tiempo, Señor, de la administración de pronto no pueden estar atentos a su pastor, pero que, Dios mío, se unen con nosotros, Padre, porque comparten la fe, comparten, Dios mío, Señor, la enseñanza, están convencidos, Dios mío, sé que se está predicando tu palabra y queremos, Dios mío, Señor, sostenerle, Dios mío, con tu palabra. Eres tú el que nos sustenta, pero nos usas a nosotros como instrumentos para la gloria tuya, y yo quiero pedirte, Dios mío, que cada hermano pueda ser, Señor, bendito Dios, un instrumento, Señor, de alabanza, un instrumento para la gloria tuya, un instrumento, Dios mío, Señor, de bendición, Señor. Ayúdanos, Padre, danos, Dios mío, el entendimiento, la sabiduría, la gracia, el poder, la unción y el toque sobrenatural de tu Espíritu, Señor, que moldee, Dios mío, nuestros corazones, Señor, y nos haga, Dios mío, caminar en forma agradable, Señor, delante de ti, Padre Dios Todopoderoso. Te adoramos y te bendecimos, Señor, te glorificamos, Rey, te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración, Señor Dios Todopoderoso. Exaltamos tu gloria y proclamamos tu grandeza. Eres fiel y eres poderoso para hacer las cosas, Señor, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque hay un poder glorioso que se mueve, Señor, en medio de nosotros. Es el poder de tu Espíritu Santo y nosotros clamamos, Señor, para que haya en nosotros la disposición, para que haya en nosotros, Dios mío, Señor, la libertad, y para que haya en nosotros, Dios mío, Señor, bendito Dios, el entusiasmo, la diligencia, Señor, el gozo, Dios mío, de poder querer aprender de ti, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor y Dios, te damos gracias, te damos la gloria y la honra y la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, aquí no hay preguntas, de tal manera que solamente hay una pregunta que me llegó a través de un audio y quiero compartir con ustedes, conceptuar y saber que Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Tremendo. Qué tremendo, ¿no? Ya sabemos nosotros de la oposición, así como Dios usa cualquier cosa, el enemigo también usa cualquier cosa, hermano, para distraer, para dañar, para estorbar. Creemos nosotros que mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, mis hermanos queridos, le damos gracias a Dios y le pedimos sabiduría. A ver, hay una pregunta que me hicieron por audio en Face, una red de estas, exactamente no sé en cuál. Sale un testimonio, una enseñanza, una iglesia o un testimonio, en fin,
de un hombre que dice que estuvo grave, estuvo al borde de la muerte, no recuerdo bien si por algún accidente, alguna enfermedad. En todo caso, estando en las postrimerías de su vida, entonces tuvo una experiencia, dice él, que el Señor lo llevó al infierno. Lo llevó al infierno y le mostró muchas cosas, como siempre hay en estos testimonios. Y allá el Señor le dijo, él vio un pastor que estaba en el infierno. Entonces él le pregunta al Señor, dice, ¿cómo? Esto es un pastor, ¿por qué está en el infierno? Y el Señor le respondió, porque se roba los diezmos, pues se robaba los diezmos. Entonces, viene la incógnita. La persona que me pregunta esto me dice, ¿yo cómo entiendo esto, pastor? Porque no nos explica. Solamente que la quiso poner por audio de forma privada, por evitar comentarios y por evitar, sí, polémica. Y dice, ¿cómo lo entiendo yo? Si la Biblia dice que los diezmos se le dan a Dios para la obra, para que sus siervos pues dependan de ellos es el salario del siervo. Entonces, ¿cómo va a estar en el infierno? ¿Cómo se los puede robar un pastor los diezmos? Esa es una buena pregunta. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios. Aquí tenemos la Biblia y vamos a ir mirando algunas cositas que es importante tenerlas en cuenta, hermano querido. Bueno, número uno, lo que dice el hermano, la persona que me envía esta pregunta, es cierto. Con un solo verso yo creo que podemos evacuar esto. En Hebreos capítulo 7, permítame, Hebreos capítulo, no, vamos a ir primero al capítulo 1, versículo 1. Vamos a hablar de esto porque es muy importante hablar de los dones espirituales, hablar de las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Bueno, capítulo 1, versículo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hoy Dios nos habla por el Hijo. Entonces, aquí vamos a tener que empezar a discernir si esa visión, profecía, o como quiera llamarlo, viene de Dios o no viene de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces Dios le habló a los padres por los profetas. Tenemos que Abraham fue profeta. ¿Dónde dice que fue profeta, hermano? Si lo dice, podemos nosotros mirarlo. A ver, yo tomo la Biblia, el libro, me muevo más rápido así. Vamos a ver en Génesis, porque yo quiero aclararle esto. En Génesis, capítulo 20, bueno, vamos a ver, perdón, aquí yo busco un versículo que nos aclare esto. Abraham y Abimelech. Bueno, resulta que Abraham va a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur, es el versículo 1, y habitó como forastero en Gerar. Gerar ya era posteriormente vino a ser un territorio filisteo.
Y más Abimelech no se dice, perdón, pero dice, y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y he aquí no permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, vivirás, etcétera. Abraham fue profeta. Ahí tiene. Jacob fue profeta. Eh, Jacob profetiza sobre sus hijos en el capítulo 49 de Génesis, hablando al pueblo a través de los profetas. Entonces viene, y eso lo sabemos de sobra, está el profeta Isaías, Jeremías, están todos los profetas, todos esos fueron enviados sobre Israel y sobre Judá. Entonces Dios, habiéndole hablado a los padres por los profetas, en este último tiempo, en este tiempo final, este es el último tiempo es el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu, es la dispensación del Espíritu, o la dispensación de la Iglesia, nos habla por el Hijo, al cual constituyó heredero de todos, y porque así mismo hizo el universo. Entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por favor, ciérreme esta puerta. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer. Dicen que están fumigando y ese es el ruido que hay. Entonces, bienvenida a la fumigación, pero que no nos interrumpan. Ahí se mermó un poquito. Bueno, dice aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, está hablando de Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su mundo, y los suyos, su pueblo que estaba en este mundo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, el verbo, la palabra, ese verbo es la palabra, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, el término correcto allí no lo traduce sino la Biblia Prat. Ese verbo habitó, dice, ese verbo tabernaculizó con nosotros. Fue un tabernáculo en medio de nosotros, a través de los cuales se manifestaba la gloria de Dios y Dios le hablaba al pueblo a través de él. Bueno, entonces ahora en este último tiempo nos habla a través del Hijo. Entonces Él es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otro dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, etc. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay que examinar mucho estas experiencias porque son experiencias personales. Hay mucha gente, el hombre es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos la plenitud de Dios. El Señor dijo, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Entonces viene el Señor y la Biblia dice que el Señor, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Dónde habita el Señor? En nuestros corazones, o sea, en el alma. ¿En dónde habita el Espíritu Santo? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Etcétera. ¿Dónde habita el Padre? Nosotros tenemos que ser edificados como casa espiritual, edificados como una morada santa para Dios en el Espíritu.
Dios va a habitar en el espíritu. A algunos les parecerá herejía, les parecerá raro, no han caído en cuenta de estas cosas que dice la Biblia, pero entonces ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre nos amó primero, y dice que por eso podemos amarle, y entonces envía a su Hijo para que salve lo que se ha perdido. ¿Qué era lo que estaba perdido? El alma. Bueno, el espíritu es redimido y ahí entonces ya empieza la edificación. Y luego la carne viene, que es la que satisface los deseos del alma. El Espíritu Santo viene a morar en la carne para ayudarnos a vivir en esta vida con el control de nuestra carne. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a controlar nuestras carnes, que nuestras emociones no nos lleven a pecar. Como dice la Biblia, que para que glorifiquemos a Dios, que si presentamos nuestros miembros para servir a Dios, para servir a la iniquidad primero, ahora los presentemos para servir a Dios. Eso solamente se puede hacer por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos capacita, nos dota de las herramientas necesarias y nos da la vida. Bueno, pero ese no es el punto. El punto que quiero hablarle es que ahora Dios nos habla por el Hijo y el Hijo nos habla por la palabra. El Hijo dijo, ahora que yo me vaya, voy a enviar el Espíritu Santo. Él no va a hablar nada por su propia cuenta. Él va a tomar de lo mío y se los va a recordar, se los va a hacer saber, le va a enseñar, los va a guiar. Entonces el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo no viene a glorificarse, Él viene a hablar solamente lo que habló Cristo. Y cuando Cristo vino dijo, yo no vengo a hablar de mi propia cuenta, yo vengo a hablar todo lo que el Padre me dice. De tal manera que a mí me queda como grande, me cuesta trabajo creer que esa experiencia sea dada por Dios. La persona que me ponía esta pregunta me decía, y él se mete y uno siente que él está diciendo la verdad porque hasta lloró. Entonces aquí, por eso le expliqué espíritu, alma y cuerpo. Bueno, ahora, Él vino a tabernaculizar con nosotros, o sea, Él es el tabernáculo, el templo de Dios en la tierra era Él. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Y también como templo de Dios están esas tres partes, el lugar santísimo que es el Espíritu, donde mora Dios, el lugar santo, donde mora Cristo, está el altar del incienso, que es figura de Cristo, está el candelero, que es Cristo, y está la mesa que sostiene los panes, que es Cristo. Y entonces ahora viene y el Espíritu Santo, que está representado en el agua, en el lavacro, donde es la palabra. La palabra, por eso ellos, los sacerdotes, se lavaban y hacían todos estos rituales. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El Espíritu Santo está en la palabra. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo no va a hablar sino lo que dijo Cristo, y Cristo vino a decirnos lo que dijo el Padre. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y le empieza a decirles, ¿oíste que fue dicho? O sea, lo que dijo el Padre. ¿Oíste que fue dicho? Dice, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, yo no voy a cambiar lo que dijo el Padre. Yo le voy a dar la correcta interpretación, que ustedes no lo han podido entender lo que el Padre habló. Entonces dice, ¿oíste que fue dicho? Dice, dice, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, si te obligan a llevar la carga, una milla, ve dos. Y si te dan aquí en una mejilla, voltea a la otra. Entonces ellos no habían entendido lo que el Padre había hablado, sino que ellos le dan una interpretación errónea, ojo por ojo, diente por diente. Entonces es que para ellos era una ley de venganza, para Dios era una ley de protección. Por eso habla la Biblia de la regla de oro, que tienes que hacer con los demás lo que quisieran contigo. Entonces ni modo de ir a sacar un ojo a otro, porque inmediatamente se lo sacaban a uno. Es una ley de protección para refrenar los instintos de venganza que hay en el ser humano.
y que por temor a Dios, porque Dios había autorizado que le hiciera lo mismo, entonces no agredía a la persona que, pues, que había sufrido la lesión. Bueno, entonces aquí me cuesta trabajo creer que eso sea de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué ocurre con nosotros? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí tenemos que tocar esto, que no es como muy agradable tocarlo, pero tenemos que tocarlo. Nosotros vamos a una iglesia, estamos en las iglesias, a mí por eso no soy dado a las emociones, no soy dado a eso, me gusta más lo que dice Dios por la palabra, ¿no? Si usted no entiende lo que Dios le está hablando de una profecía, no entiende lo que Dios le está hablando de una oración, entonces pare y vaya a la Biblia, que está más claro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones, sabiendo que ninguna profecía de la Biblia es de inspiración privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nada de lo que está escrito salió de una inspiración humana, no fue dada porque a alguien se le ocurrió, porque alguien tuvo una experiencia, porque alguien está relatando algo pensando que así dice Dios. No, fue inspirada por el Espíritu. O sea, ellos no cayeron en un éxtasis, el Espíritu Santo no les dictó, sino que el Espíritu Santo los guió hacia ciertas fuentes de información donde pudieron recopilar datos y plasmarlos en la palabra. Y Dios no permitió, al ser guiados, es ser empujados, ser llevados, Dios no impidió que ellos se desviaran y que fueran a tener una mala información, fueran a escribir algo que no fuera exacto. Entonces, eso más o menos para que entienda cómo fue escrita la Biblia, es lo que lo dice la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos problemas, ya pasó en Israel, y tenemos que ir a Israel. Por ejemplo, en el tiempo de Jezabel, en el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo en el año 313 más o menos, que marca la historia de la iglesia, que corresponde ese periodo al tiempo de la iglesia de Tiatira, entonces habían profetas que comían a la mesa de Jezabel. Pues no dice así el texto de Apocalipsis, pero estoy comparándola para que usted entienda, estoy tomando los dos textos, el de Reyes y el de Apocalipsis, que se refieren a Jezabel. Y cuando dice comiendo, es que se están alimentando. Y como son profetas, el alimento de ellos es espiritual. Entonces se están nutriendo de las doctrinas de Jezabel. Nosotros comemos el alimento espiritual, nuestro es la palabra. Ellos se alimentaban de la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel preparaba las doctrinas, preparaba lo que ellos tenían que decir para agradar al rey, para agradar al pueblo y para tener el respaldo de todos de profetas y ancianos y sacerdotes y todo. Entonces, pues Jezabel daba palabra. Entonces decía más o menos lo que tenía que hacer. Ejemplo, cuando le quisieron robar la viña a Nabot, entonces ella, que eso es la falsa espiritualidad, ella ordenó que fueran unos hombres perversos y hablaran contra Nabot y le dijeran: este ha blasfemado, ha hablado mal de la palabra, ha hablado mal de la ley, ha hablado mal de Dios. Entonces la ley decía que había que apedrearlo, entonces lo apedrearon, y al quedar la viña de él sin dueño, pues la tomó Acab. Y entonces ella dijo, Acab, dije: mira, ahí te conseguí la viña que quería. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Aunque pues, usted dirá, se está extendiendo mucho. No, le quiero enseñar cómo dice la palabra, que usted aprenda a discernir por lo que está escrito, lo que le dicen o lo que piensa usted, porque a uno también le pueden venir pensamientos raros. Entonces, entendemos allí por esto que Jezabel es una potestad que va a influenciar a los profetas a decir cosas que no están escritas. ¿Cómo los promueve? Haciendo que ellos aprendan doctrinas fuera de la Biblia. Hoy día sucede lo mismo. Por ejemplo, si yo le voy a hablar, y perdón, hermano, si me va a apedrear, por favor,
no vaya a romperme el teléfono porque pues, se daña la transmisión. Mire, hoy en día los profetas tienen, en primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 3, deben hablar al pueblo para exhortación, consolación, edificación, consolación y exhortación. Son las tres características que debe tener una profecía. Ahora, este fue un sueño. Sí, señor. El sueño es una visión nocturna. A los profetas en el Antiguo Testamento se les llamaba videntes. O sea, ellos veían, ellos soñaban, y Abraham soñaba. Dios le dijo en sueños a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. En el capítulo 15 le dice Dios, Abraham está durmiendo, él no está viendo televisión. Entonces le dijo: el Señor anda delante de mí y sé perfecto. Dijo el Señor, y yo te bendeciré. Y dije: ¿en qué conoceré que me da bendecir? Mira que ando sin prole. Y el Señor lo sacó de la tienda y le mostró las estrellas del cielo. Quiere decir que lo sacó en el espíritu, no lo levantó de la mano y lo cogió, no. Yo pienso que no, eso fue un sueño. Entonces Dios le habló a Abraham en sueños y Dios le hablaba a Dios, a Abraham le hablaba a Dios en sueños. Eso llamaban videntes. En el capítulo 9 del primer libro de Samuel dice que ellos fueron a buscar, cuando Saúl fue a ser elegido rey, lo mandaron a buscar unas almas que se habían perdido y el criado le dijo: vamos donde el vidente. Entonces el vidente soñaba y muchas veces cuando llegaba la persona ya él sabía lo que le había dicho. Vemos muchos casos ahí en la Biblia. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los falsos profetas eran las falsas enseñanzas. En el tiempo de Acab, en el tiempo de Jeremías, entonces habían falsos profetas. Ellos profetizaban de su propio corazón. Hoy en día, y aquí tenemos lo bueno, por ejemplo, ha habido una competencia, ha habido un ánimo de figurar, de ser protagonista, el orgullo, la vanidad, la ignorancia. Mire que la Biblia dice: el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, cuando la persona empieza a envanecerse, cuando no hay amor, cuando se pierde el amor, entonces aquí hay varias cosas que tomar. Me estoy extendiendo porque no hay más preguntas y quiero enseñar esto bien. Entonces, cuando la gente empieza a bartolear, digamos de esa forma, pues, a bartolear ahí con la profecía, que el Señor me dijo, que el Señor me dijo, que el Señor me dijo, usted examínelo y se da cuenta que no hay amor de Dios en su corazón. Vaya, repréndalo, o dígale: no, la Biblia dice así, así, y verá que se enoja. No, el Señor me dijo y yo soy profeta y yo tengo el respaldo de Dios y no sé qué, y usted, bueno, lo tratan hasta hijo del diablo. Y le voy a poner ejemplos. Vamos a ir con las falsas profecías. Hay por ahí un apóstol que es apóstol, no se conforma con ser apóstol, sino que es apóstol y profeta. Entonces profetizó en años pasados de que una mujer era la que iba a quedar, y estuvo haciendo allá el tiempo de campaña y estuvo con ella y todo, que Dios la había elegido a ella para que fuera la primera autoridad presidente en la República del Ecuador. Pues llegaron las elecciones y ganó otra persona. Entonces esa profecía no se cumplió. No se cumplió. Entonces aquí viene lo bueno. ¿Cómo nosotros sabemos si un profeta está en lo correcto o no? La Biblia nos enseña cómo probarlo. Vamos a ir a el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, si no estoy mal. Aquí. A ver. Dios promete un profeta. Mira que Dios prometió que iba a levantar un profeta. Dios prometió que iba a traer a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino como Señor, vino como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, pero Él vino a cumplir tres facetas del ministerio. Vino como profeta, como sacerdote y como rey, porque Él es el Rey eterno y va a establecer su reino. Pero aquí dice así: profeta de en medio de ti, de en medio de tus hermanos, como yo, profeta como yo.
Moisés era profeta. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, a ese profeta vas a oír, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces está diciendo, por eso Cristo vino y dijo, yo no voy a hablar de mi propia cuenta, yo hablo todo lo que el Padre me diga que hable, lo que él me dijo que hablara. ¿Ve? Entonces está diciendo, el pueblo de Horeb dijo, no nos hable más Dios, porque temblaba el monte, había truenos y todo, y Moisés mismo dijo, estoy aterrado y temblando. Entonces el pueblo dijo, no, que no nos hable más, háblanos tú. Entonces Dios le dice, voy a levantar un profeta como tú. A ver, vamos a identificar si es Cristo Jesús. Moisés era de la línea sacerdotal porque era hijo de Leví, solamente que no era sacerdote. Entonces era hermano de Aarón. Entonces Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Número 2. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Cuando Moisés fue a decir a los hermanos que no pelearan, lo rechazaron. ¿Quién te ha puesto por juez de nosotros? Y le tocó, mató a un egipcio, y entonces le tocó irse a Madián. Entonces Cristo, cuando vino a Israel, lo rechazaron y prefirió a Barrabás. Y entonces él dijo, ahora me vuelvo a los gentiles. Y como ellos no lo recibieron, entonces nosotros somos gentiles. Como Moisés se fue a tierra de Madián, que es gentil, Cristo vino a nosotros y nos tomó como pueblo suyo. Ahora, Moisés adquirió esposa en Madián y Cristo toma la esposa de los gentiles, que es la iglesia. Entonces es una figura, hay otras características, pero dejémoslo allí. Verso 18. 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces el que no escuche la voz de Dios a través de Cristo, el que no reciba la palabra de Cristo, Dios lo va a llamar a cuentas. Y dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces ese profeta habló de su propio corazón. La profecía no se cumple, Dios él no va a cumplir los deseos míos. Muchas veces sin mala intención, pero yo tengo deseos de que esto pase. Ejemplo, hubo un cantante, un salmista guatemalteco llamado ¿cómo se llamaba? Julio, bueno, ¿Julio qué? Se me olvidó. A ver, alguien que ayude ahí. ¿Cómo llamaba este? Vamos a mirar aquí. A ver, por el chat. Vamos a mirar aquí. El Telegram, ¿a quién ayuda? ¿No es Julio Calarca? No, ¿cómo es? Bueno, no quisieron ayudar. Bueno, él estaba enfermo de cáncer, muy malo, y fueron todos los salmistas, los cantantes, que cantan las alabanzas, los cantantes famosos, todos fueron, y Julio Melgar, ya, gracias hermana, Julio Melgar. Ese hombre le causaron una esperanza vana a su familia, le causaron dolor. Imagínense que, y esto es peligroso, porque Dios dice que si no le tenga temor al tal profeta.
Entonces ellos profetizaron, todos fueron, y cantidad de pastores, porque se han creído que los pastores, después de determinado rol, entre comillas, social evangélico, entonces ya es profeta. A los cantantes se les ha metido que ellos son cantantes y que son profetas, porque ahora sacaron la moda de la alabanza profética. Yo no la conozco, en la Biblia no dice alabanza profética. No sé qué quieren decir ellos con alabanza profética. No sé qué quieren expresar con alabanza profética. No sé. Entonces ellos empezaron a decir de alabanza profética, y entonces profetízale, y usted profetícele a su familia, profetícele. Momentico, momentico. Profetizar es hablar de parte de Dios. Una cosa es declarar palabra de fe y decirle, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Otra cosa es que haya un enfermo terminal allí y que diga, así dice el Señor, yo te levantaré, verás mi gloria, te llevaré por las naciones, la bendición postrera será mayor que la primera y te tengo para grandes cosas. Un avivamiento levantará tras de. Eso era el deseo del corazón del salmista, cantante, alabancero, como quiera llamarle. Ese es el deseo de él, su sentimiento, su emoción, su amistad, su amor, su cariño que tenga por esa persona. Pero Dios no lo está hablando en ese momento. ¿Ve? Profetícelo a sus hijos. Tú vas a ser un gran predicador, tú vas a ser un gran profeta de Dios, vas a ser un gran apóstol, Dios te va a llevar por las naciones. Eso no cambia la voluntad de Dios, eso no cambia el propósito de Dios. De pronto Dios lo levantó para ser un hombre en el gobierno, para ser el presidente de una nación, y Dios lo escogió porque Dios quiere un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, lo quiere en la presidencia de una nación. Y el otro, el papá, le está diciendo que va a ser un gran pastor, va a ser un gran profeta, y le profetiza, y el muchacho deja de estudiar leyes y deja de estudiar el derecho y constitucional y todo eso, y se mete en un seminario bíblico y hace un curso y sale titulado, y le dan título de pastor, cuando los seminarios no hacen pastores, ellos instruyen gente que tiene un llamado, el llamado lo hace Dios. ¿Ve? Entonces ahí se confunde. A ese señor, a este hermano, el Julio Melgar, le profetizaron, hermano, que iba a vivir y que Dios lo iba a levantar, y le profetizaron, hermano, y el hombre anhelante de eso y adelante, y se murió. Esos son profetas. No son profetas. Yo no tengo temor de la profecía de ellos. No son profetas. Hablaron de su propio corazón. Tendrán que darle cuenta a Dios. Crearon una falsa esperanza en el hombre de Dios, porque yo no puedo hablar nada de Julio Melgar. Un hombre que estaba humillado delante de Dios, arrepentido, y con los últimos fuerzas que le quedaban, los últimos fuerza que le quedaba, le cantó a Dios con ese amor y con esa gratitud y con esa esperanza de que iba a vivir. Pero Dios no lo sanó. ¿Por qué? Y ya está dentro de la soberanía de Dios y dentro de los propósitos de Dios. Entonces ahora, todos esos profetas no son profetas. ¿Ve? Ellos pueden ahora salirme con visiones, con revelaciones, y han salido con eso. Y siguen profetizando. No hay quien nos pare, no hay que se pare a enseñar, y la iglesia está engañada. Entonces vemos en un evento de esos, en una iglesia grande, una mega iglesia, ministrando y todos dándole palabras de profecía, y la iglesia aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo, y nadie dijo, a ver, certifíqueme esta profecía, en qué se basa, enséñeme que yo quiero aprender. No, todo el mundo le aprendió, salió contento porque le profetizaron, y Julio Melgar iba a seguir ministrando, iba a seguir viviendo. Precioso cantaba este hombre. Entonces, no hay eso. Entonces aquí se mezcla, no necesariamente Jezabel, aquí se mezclan las emociones. Entonces tenemos afectos por una persona, tenemos amistad, cariño, vínculos, tenemos familiaridad, tenemos un montón de cosas. Hemos ministrado juntos, somos compañeros. Yo no quiero que se mueran.
yo no quiero que se vaya, yo no quiero que... Entonces, en esas emociones yo puedo decirle cosas, pueden venir palabras a mi corazón, pero no son palabras que vengan de Dios, son palabras del corazón del hombre. Y entonces expresa un sentimiento. Eso no es profecía. ¿Ve? Profecía es ejemplo. Hijo de hombre, profetiza a estos huesos secos. Diles, espíritu, profetiza al espíritu y dile: espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos huesos secos. El Señor le dijo: hágalo. Dile, oh hijo de hombre, lo tienes que decir tú. Yo lo mando a decir a través de ti. Dile al espíritu. No le está dando orden al espíritu, está dando una profecía para que la gente sepa que el espíritu es el que da vida al pueblo de Israel. Y luego lo explica: esos fueron un gran ejército, este es mi pueblo de Israel, lo dice la misma Biblia. Entonces la interpretación de esa profecía está en la misma Biblia. Y todas las profecías están en interpretación en la misma Biblia. No es adivinación. No hay una sola profecía en que Dios haya llevado a un hombre al infierno. Escuche bien, no hay ni una sola profecía, porque un sueño es una visión nocturna y una visión nocturna es una profecía. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y mis siervos y mis siervas profetizarán. Dice: aún sobre mis siervos y sobre mi sierva vendrá. Está hablando de la más baja clase, que eran los esclavos. Y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces las visiones, los sueños y la profecía y todo esto es bíblico que se sucede en la iglesia. Debe sucederse porque son parte de la manifestación del Espíritu. Pero no se dan porque yo quiera, no las puedo yo manipular. El don no es mío, el don está sobre mí, pues se manifiesta. Un don es una manifestación del Espíritu, pero no es mío, yo no lo puedo controlar, yo no lo puedo mover como yo quiera. Voy a profetizar ahora, no puedo. No es un predicador. Entonces nos han acostumbrado desde los púlpitos gente sin temor de Dios, sin conocimiento, pueden que sin mala intención diga: yo te profetizo que sobre tu casa, iglesia, yo te profetizo que va a venir bendición, que este es el año de no sé qué. Esa es otra cosa. Entonces la iglesia se ha ido acostumbrando. El año de la prosperidad, el año de la bendición, el año de la restauración, el año de no sé qué, el año de sí sé cuándo, el año de no sé qué otra cosa. Ya parecemos chinos. El año del tigre, el año del leopardo, el año del dragón, el año... no es lo mismo. Estamos llenos de costumbres traídas de Oriente, dice la Biblia. Bueno, no le he respondido lo de la visión, porque estoy tratando de darle, de que evacuemos todo esto y que usted se edifique. Entonces, ¿qué ocurre? Dependiendo el predicador, tal y cual es el sacerdote, así es el resto del pueblo. Entonces, en las iglesias se acostumbra muchas veces a hacer profetizar a la gente a la brava. Entonces, como el Señor dice: profetiza, hijo de hombre. Algunos dicen: profetiza, hijo de hombre, y le ponen a enseñarle: sí, podéis profetizar uno en uno para que los demás aprendan. Eso lo dice la Biblia. Pero ¿quién lo va a enseñar? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a hacer? Con el testimonio y la influencia del Espíritu Santo en otro. Va a venir esa unción y va a tocar a esa persona y el Espíritu Santo le va a enseñar. Entonces hay una cantidad en mover que todo es profético. Entonces, y se usa mucho que Dios me habló, Dios me dijo. Sí, Dios habla de muchas maneras. A los padres del Antiguo Testamento les habló por los profetas. Hoy nos habla por el Hijo. El Hijo es el Verbo y el Verbo es Cristo. Entonces, Cristo vino y nos dijo: oíste que fue dicho a los antiguos. Dice: no adulterarás. Mas yo digo la revelación de eso. Les voy a enseñar qué fue lo que el Padre quiso decir. Que cualquiera que mire a una mujer con deseos, pasiones con ella, ya adulteró con ella. ¿Ve? Entonces, esa es. Entonces ahora viene y entonces no, una enseñanza profética. ¿Cómo es la enseñanza profética?
tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, que es las escrituras. Entonces viene esto y se crea una enseñanza, se crea en la mente, la fe viene por el oír. Escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia dice que debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. No debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante una renovación de la mente por el Espíritu. Entonces, cuando la mente no se renueva por el Espíritu, puede venir otro espíritu a cambiar sus pensamientos. Otro espíritu, sí, hermano, este es el Evangelio de los Espíritus. Y en la Biblia no hay ninguna parte de la Biblia que nos enseñe de alguien que fue llevado al infierno y haya vuelto para contarlo. El único ejemplo que hay es un relato del rico y Lázaro. No es una parábola, es un relato que hace el Señor. El rico de Apolón y Lázaro. Entonces está enseñando Dios dónde es el destino de los que mueren sin Cristo. Dice que fue allá y dijo: Padre Abraham, allá se van allá mi familia se va a perder, y esto aquí es muy tieso, esto es muy tenaz, esto es muy tremendo. De ahí es que hay un fuego, hay un calor, por favor, si Lázaro pudiera venir, que fuera Lázaro, que mojarme la punta de la lengua con un poquito de agua. Dijo: no, Señor, nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Hay una cima, o sea, un abismo en medio del lugar donde están ustedes y el lugar donde estoy yo. Entonces le dijo: entonces manda a alguien que vaya y le avise a mis hermanos. Y dijo: no, no, no. Nadie puede ir. Para eso tienen la ley y los profetas, o sea, la escritura de los 5 libros del Pentateuco y los libros proféticos, que era lo que habían antes del Nuevo Testamento. Entonces, para eso tienen la ley y los profetas. No dice que para eso hayan profetas predicadores, no, no, no. Para eso tienen la ley y los profetas. O sea, la ley son los 5 libros de Moisés y los profetas son el resto del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que si él dice que el Señor nos llevó al infierno y luego le da un mensaje para que Él lo predique y para que nadie se pierda, para que por favor, yo vi un pastor que estaba allá quemándose porque se robaba los diezmos. Por favor, los pastores demás que están oyendo, no se roben los diezmos. Ese es un mensaje. Ese es un mensaje. Entonces, ese mensaje no lo manda el Señor. Esa sale del corazón del corazón del hombre. Eso sale del corazón del hombre, y hay que tener en cuenta que engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso y malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriña la mente y el corazón. Entonces puede ser por emociones que se da. Cuando usted le enseña una cosa, mire, por ejemplo, en la televisión le pasan un comercial para tal cosa, la pomada tal. No la ha recetado ningún médico. Los médicos no la recetan, por eso la promocionan allí por la televisión. Cada que le pasan un comercial, le ponen la pomadita ahí. Entonces usted adapta la mente de tanto decirle que eso es bueno para para determinada afección. Usted termina creyéndola y se aprende el nombre de memoria y lo tiene ahí en la cabeza, y tan pronto le dicen tengo tal cosa, dice: ah, pomada tal. ¿Ya la probó? No, pero eso es lo efectivo, eso es lo último. Entonces, la mente se adapta cuando uno está recibiendo enseñanzas y ha oído testimonios, y ha oído testimonios y testimonios y testimonios de eso. Entonces, muy fácilmente pueden venir sueños, porque el sueño no necesariamente es de Dios. La mente está cargada, está como le digo, equipada de pensamientos, de conceptos, de opiniones. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que ha habido toda esta peste, es muy normal que la gente tenga sueños de muerte, que lo persiguen,
que se murió, que se le apareció un demonio, que esto y lo otro. Esto es normal. ¿Por qué? Porque ha entrado un temor en él. Sus pensamientos son de temor. Está pensando en la mascarilla, está pensando en los desinfectantes, está pensando en que he ido a tantos almacenes y donde me lavo las manos, en ninguna parte tengo que me encuentre que me lave las manos, y llega a la casa con temores. En la noche, pues esos temores pueden hallar cabida en la mente y expresarse a través de un sueño, que es una visión nocturna. Si está enfermo y tiene miedo de la muerte, no tiene seguridad de su salvación, es muy normal que en una crisis de un estado crítico de su salud, en cuidados intensivos, en una operación, en algo, él proyecte el temor que hay en su corazón de irse al infierno. Y si en la iglesia le predicaban, siempre le predicaban era de diezmos, y le decían, traed los diezmos a la alfolía, me habéis robado. Malditos sois, con maldición, toda la nación toda me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces, pues es muy normal que tiene esa enseñanza de hombres. Esa enseñanza de hombres, que son enseñanzas para sacar provecho, para amenazar, para medrar, para asustar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17, si mal no recuerdo. Pablo dice, no somos como muchos que medran. Otra versión dice, asustan. Otra versión dice, amenazan. Otra versión dice, trafican. Y otra versión dice, comercializan con la palabra. No somos como muchos que medran con la palabra, sino que con sinceridad de Dios, de parte de Dios, hablamos en Cristo. No todo el mundo predica de esa forma. Hay predicadores que solamente le dan a la prosperidad y le dan a la siembra, y dele con la siembra, y dele con la siembra, y dele con que la prosperidad, y si usted no diezma esta maldición, y si usted no diezma, entonces se lo va a llevar el diablo y se va a ir al infierno. No, momentico. Si usted no diezma, usted pierde las bendiciones que Dios otorga. Por eso, porque es que el diezmo, lo uno le pertenece a Dios. Y lo segundo es un acto de amor, de reconocimiento y de temor a Dios, de adoración a Dios, que tiene su significado y tiene su forma de hacerlo en el Nuevo Testamento. Aquí todo se hace por fe, porque si usted se va a salvar por diezmar, entonces la salvación no es por fe, sino por obras. Y allí sí hay que poner mucho cuidado a eso, para poder uno decir que se va al infierno porque no diezmó. Entonces, si se robó los diezmos, entonces aquí nosotros vemos algo que el versículo que le iba a leer al principio, en Hebreos capítulo 7, el verso, creo que el 8. Entonces, todas estas cosas tienen una forma de explicarlo. Dice, y sin discusión alguna, 7:7, el menor, que somos nosotros, es bendecido por el mayor. Y aquí está hablando de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Viene a ser un relato que a Melquisedec Abraham le dio los diezmos de todo, y que en Abraham pagó los diezmos su descendencia, o sea, la tribu de Leví, que era el sacerdocio. Dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Verso 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Aquí quién los recibe los diezmos? Hombres mortales. Hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Allá arriba, cuando usted da los diezmos aquí a un hombre terrenal, acá él coge el sobre o el dinero, pero los está recibiendo allá como adoración, como obediencia. Uno de quien se da testimonio que vive para siempre, porque resucitó, que es Cristo. Entonces, aquí esta enseñanza, esa visión, esa experiencia
esa profecía o esa, como quiera, si llora es de emociones, porque se conmueve su corazón. Pienso que esa persona está bajo presión de los diezmos. Hay iglesias que presionan demasiado con los diezmos. Es que el diezmo es una doctrina entre muchas. Por ejemplo, tenemos la salvación, la santificación, tenemos los dones de ministerio, tenemos el servicio, tenemos la misericordia, tenemos las obras, tenemos la fe, una cantidad de cosas, doctrinas que tenemos que enseñar. La doctrina de Apocalipsis, la doctrina del mundo venidero, hermano, todas esas cuestiones. Pero no se predica sino de diezmos. Entonces yo le pregunto, ¿podemos confiar en eso cuando no está en la Biblia? Ahora, Pablo dice, ya la única parte donde se ve que hay un infierno y que alguien está allá y que dice cómo es porque el Señor lo revela, el Señor. A ese profeta es que dijo Moisés que nosotros tenemos que oír. Y él habló de muchas maneras a los padres por los profetas. A nosotros nos habla por el Hijo viene ahora y nos dice, mira, una vez había un rico en Apulón y había un mendigo de nombre Lázaro, lleno de llagas y todo. Este hacía banquetes y todo, y Lázaro escasamente comía las migajas que lograba recoger. Los perros le lamían las llagas. Y llegaron allá y dijeron, bueno, a ti te fue dado tener bienes y a este se le dio tener males. Entonces quiere decir que eso sí no me gusta a mí, pero está en la palabra. Eso a mí no me gusta. Que diga, usted en su vida se le dio que recibiera males nomás. Ay, esa sí no me gusta. Pero está en la Biblia. No se puede negar. Entonces, dice el Señor que en el Nuevo Testamento dice que Dios llevó a Pablo al cielo. Pero Pablo mismo lo dice. Vea, yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Yo no sé cómo lo llevaron. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo no sé. Si fue en el cuerpo, yo no sé. Si fue en el espíritu, yo no lo sé. Si fue en sueño, yo no sé. En todo caso, yo vi cosas y oí cosas que ni siquiera las puedo contar. Entonces, no creo que esto quepa dentro del contexto bíblico. Por allá en el año 90, no recuerdo bien, como en 93, algo así, 5 jóvenes de Bogotá, es que Dios los llevó al infierno. También, eso vinieron y todos hablaban de lo mismo. Es como si hubieran hecho un libreto. Y luego ellos fundaron iglesias y no hablan sino, todas las enseñanzas que ellos dan es de eso. Y la gente los aclama y la gente tiene una cantidad de seguidores y siempre hablan de eso. Entonces, yo pienso que no. Yo pienso que Dios no nos da un mensaje del infierno para que nos arrepintamos, para que es que Dios me mandó, para que me llevó al infierno y me mostró esto y me dijo que compartiera, que les dijera que se arrepientan, que no sé qué. No, Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Yo tengo que creer lo que dicen las Escrituras. Bienaventurada la que creyó sin ver. El que cree sin ver. Entonces yo creo que hay un infierno, yo creo que es el lugar de castigo que está preparado para Satanás y sus demonios, y allá van a ir los cabritos, los que están a la izquierda, le van a decir, malditos, apartados de mí, al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Yo creo que Dios nos dio la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, no va a asustar, para que todo aquel que me crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces no le veo fundamento a una visión, a un viaje de esos. Yo no peco por no creer, ¿no?
Sencillamente al examinar la palabra no encuentro posible, no encuentro esas posibilidades. Yo creo que ni hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros? Un tiempo en que todo el mundo es profeta. Por ejemplo, ¿a quién se le ha metido que las mujeres de los apóstoles son profetas? Si el profeta es un ministerio dado por el Espíritu, es el Espíritu que reparte a cada uno como Él quiere. El Señor lo da, pero el Espíritu es el que lo transmite. Mire, ¿cómo así, hermanos? Que es el Señor el que los ministerios nos otorga el Señor. Sí, Señor. Entonces, a ver cómo hace usted en Hechos capítulo 12, habían profetas y habían maestros en la iglesia que estaban en Antioquía, ministrando estos al Señor. Habló el Espíritu y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces ya Cristo los había llamado, ahora el Espíritu Santo les habla para que los aparten, para que los separen del resto del grupo, del resto de siervos, para una obra especial. Entonces el Señor es el que da los ministerios. Y yo no, entonces, ¿qué es lo que da el ministerio? ¿El Señor o el matrimonio? ¿Por qué la mujer, la esposa de un pastor tiene que ser pastora? ¿Por qué? Ella puede hacer, si Dios la llama a la obra del ministerio y ella es entrenada y ama a Dios y fluye, déjela fluir. Pero no le imponga una carga a una mujer porque es la mujer de un pastor que tiene que ser pastora. Y empiezan a hablar cosas de pronto que no son bíblicas, o no tienen la unción, no tienen el llamado, no tienen el respaldo de Dios, y entonces están en confusión. ¿Por qué un cantante tiene que ser profeta? ¿Por qué en la iglesia hay un montón de profetas, hermanos? ¿Son todos profetas? No, dijo el Señor. ¿Son todos apóstoles? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. Porque cada miembro del cuerpo tiene una función y nos complementamos. Pero dice la Biblia que la profecía se sella. Por ejemplo, en Daniel dice, sella estas palabras, o sea, no vas a escribir más de esto, no hay más información de esto. En el Nuevo Testamento se abre otra vez la profecía, porque Dios, el Señor, complementa lo que hace falta. Y entonces da el mensaje a las 7 iglesias, muestra cómo es el trono, muestra los juicios, y luego dice, se cumple la profecía, se sella la profecía, se cumple el cumplimiento. Entonces en el Antiguo Testamento nos habló las cosas del Nuevo, y el Nuevo es el cumplimiento de lo que ya Dios habló. Y en ninguna parte, en ninguna parte. Es más, lo digo otro versículo si quiere. Apocalipsis capítulo 6, versículo, no me acuerdo, después del 12. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Escuche bien. Dice en Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre lo da a conocer. Y en Timoteo, dice Pablo, dice, el Señor habita en luz inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué hacen varones galileos mirando hacia el cielo? Este Jesús que se fue, así mismo vendrá con las nubes. Dice Pedro escribiendo, pues se habla de Pedro en el libro de Hechos, y dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, a quien es necesario, escucha bien, es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. De modo que el cielo no deja venir a Cristo. La Biblia dice, lo retiene el trono, lo retiene, bueno, una cantidad de cosas que ni las podemos discernir. Entonces el Señor le dijo,
Yo veo una Biblia que el Señor habló a través de los ángeles. El ángel le dijo, detente, el ángel le dijo, ve, el ángel le dijo, ya, Abraham, y todo esto. Y recuerde esto, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito del Padre lo da a conocer. Y el Hijo se fue y no vuelve hasta que el tiempo que destinó el Padre. Y Dios habita en lugar inaccesible, el cual el Señor habita en lugar inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y eso es suficiente para yo no tener temor de esos dichos, porque no están en la Biblia. Cuando usted ve estos ministerios que hablan tanto de lo profético y todo, la gente que se levanta ahí todos son profetas, ni hablar de eso. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, son cosas emocionales, cosas de la mente, cosas enseñadas, producto del temor, muchas fuentes. No necesariamente tiene que haber maldad, pero el mensaje no es exacto. Ni por llorar, hay esto. Mire, yo creo que la profecía más grande de la Biblia y la revelación más grande es la de Juan. Y Juan no llora contándola, narrándola. Lo único que parte que llora, Juan dice, y yo lloraba mucho pensando que no había ninguno digno de abrir los sellos, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. Y entonces me dijo uno de los seres vivientes, no te preocupes, he ahí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, ese es digno, ese lo va a abrir. Y ya paró de llorar, pero lloró en la visión, no lloró contándolo. Y ahí son emociones. Creo que la pregunta era sencilla, pero quise hacerlo. Lo uno porque no hay más preguntas. Y lo otro porque no se habla de los dones espirituales en este momento, se manipulan y eso no, eso es violar la soberanía de Dios y no debemos hacerlo. Hay que tener mucho cuidado con eso, es oírlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo que no esté de acuerdo a la palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, bendecimos tu nombre eterno, te damos la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Tú eres fiel, eres poderoso y eres excelso, Dios de dioses y Señor de los señores. Eres el Padre de gloria, el Dios poderoso. Ayúdanos, Señor, para que día a día podamos, Señor, establecer los principios bíblicos, los principios espirituales, lo que viene de ti. Señor, tú no eres un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Tú eres el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Si en la Biblia está, lo podemos creer. Si en la Biblia está, lo podemos confrontar. Si en tu palabra, Dios mío, está revelado, está escrito, podemos confiar en ello, Señor. No podemos confiar en nuestra propia emoción, en nuestro propio corazón. No podemos confiar, Señor, sino en tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán, tu bendita palabra no pasará. Ayúdanos, Dios mío, para que siempre haya en nosotros la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y que cada hermano pueda edificarse, cada hermano pueda entender, bendito Dios de los cielos, de que tú tienes una respuesta y que, Señor, esos tiempos de preguntas y respuestas hay que aprovecharlos. Solamente se hace para estos días, Señor, y bendito Dios, y muchos, Dios mío, no aprovechan, Señor, y necesitamos aprovechar bien el tiempo y saber que tú nos has dado, Dios mío, nos has abierto esta puerta, Señor, y que nosotros debemos, Señor, utilizarla para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre santo, te doy gracias y bendigo cada hermano con todo el corazón, bendigo cada familia, Señor. Te pido, Señor, libertad, sanidad, bendición, restauración, prosperidad, gracia, poder, protección, seguridad,
que abras puertas a los negocios, Señor, que traigas esos dineros retenidos, Señor. Señor, que nos ayude, Dios mío, Señor, que nos dé la provisión que necesita tu pueblo, Padre, en las diferentes áreas, Dios mío. Yo te ruego en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra. Sé que lo haces por amor, sé que es por misericordia, Señor, y sé, Dios mío, que únicamente tú eres soberano, Rey de reyes y Señor de los señores. Te adoramos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias y creemos que tú estás con nosotros y que eres fiel, Señor, a tu palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu santo y poderoso nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Jaimito, esta pregunta se hace llegar antes de que empiece la enseñanza. O sea, ya queda para el próximo lunes. Dios los bendiga a todos, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude y gracias, hermanos, por perseverar. De verdad es una satisfacción poder contar con ustedes y saber que siempre están dispuestos para eso. Espero que sigan así, porque hay un dicho que dice santo alabado, santo quemado. No, vamos a ir adelante y a buscar siempre la verdad, y la verdad está en las Escrituras, y le damos gracias a Dios por ellas. Bendiciones para todos, la paz de Cristo inunde sus corazones, y a las 7 de la mañana es la cita con la ayuda de Dios, si nos permite hacerlo, tiempo de clamor. Dios les bendiga.